Mateo 9:27, vamos a leerlo, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salido a ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. El título de esta predicación es Una fe inamovible. Ese es el título de esta predicación, una fe inamovible. Llevo esta semana meditando en este texto. Es un texto corto y nos habla básicamente de que hay dos ciegos que empiezan a clamar cuando Jesús estaba pasando por allí y empiezan a decir estas palabras. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice la Biblia que Jesús entonces se detiene, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le hace una pregunta. Le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? A lo que ellos rápidamente contestan, sí, Señor. Y entonces le dice otra frase mucho más curiosa que la anterior. Dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y yo meditaba en esta frase, conforme a vuestra fe os sea hecho. Quiero hablarte de esta fe. Mira, la palabra fe es una palabra muy corta, o sea, una palabra muy pequeña con simplemente dos letras, pero tiene un montón de sentido, un montón de acepciones que expresan lo que es la fe. Quiero darte alguna, creo que alguna vez también lo he dicho, pero por ejemplo, la fe es una convicción basado en lo que uno ha escuchado, aunque no lo haya visto. Por ejemplo, yo creo que Dios creó los cielos y la tierra. El día que Dios creó los cielos y la tierra yo no estaba allí, pero tengo la convicción. Eso es fe. Convicción. Otra palabra que define a la fe es la confianza. Es decir, la fe en este sentido se establece sobre un razonamiento coherente y consistente sobre evidencia empírica valedera. Confianza. Yo he descubierto, yo he experimentado y tengo la confianza de que esto es así. Otra acepción que tiene es la fidelidad, ¿no? Cuando alguien dice, yo tengo fe en que esta persona vendrá a tal hora. Muchas veces hemos dicho eso, ¿verdad? Tengo fe de que vendrá, de que no. Eso es también la fidelidad. Y luego está la fe como estatuto o principio. Fíjate, cuando la Biblia dice obedecían a la fe, es decir, obedecían al mandato, obedecían a los principios del Señor. Ahora, quiero hacerte un pequeño paréntesis. Una cosa es la confianza, la convicción, y otra cosa es la credulidad. La confianza y la convicción tiene que ver con la fe. La credulidad es lo siguiente, creer en algo por ninguna razón valedera. En otras palabras, superstición. Hay personas que confunden la superstición con la fe y no es lo mismo. ¿Entendés lo que quiero decir? La superstición tiene que ver con el, no sé, el creer que si tú haces ciertas cosas, entonces va a llegar algo. Pero no hay una confianza en sí, hay un mecanismo que yo utilizo para obtener algo. Pero la fe tiene que ver con una confianza total. Y a veces me encuentro con personas que son muy supersticiosas, pero que no tienen fe. Creen que si hacen ciertas cosas, por ejemplo, hablan de Dios, ciertas cosas con Dios, ¿no? Llevan, por ejemplo, una estampa o cualquier cosita así, ¿no? Un ejemplo. Pero luego le hablas de Dios, de creer, de acercarse a la palabra. No me hace falta. Yo todo eso no creo. Y dices, pero ¿cómo puede ser que una cosa sí y otra no? Porque ahí es superstición. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, Jesús está hablando y se habla de esa convicción, de esa confianza en que Jesús puede hacer algo. Ahora, quiero que podamos analizar un poquito la historia. No voy a alargarme mucho, pero fíjate lo que dice la Escritura. Dice que pasando Jesús por allí, versículo 27, le siguieron los dos ciegos y empezaron y dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Quiero que podamos ver de alguna forma la actitud de estos hombres
en relación a la fe y en relación a Jesús. ¿Está bien? Dice que ellos empezaron a dar voces y empezaron a decir, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mira, yo no sé si tú has pensado esto, pero a mí lo primero que me sorprende de estos dos ciegos es lo siguiente. Ellos, al ser ciegos, no habían visto los milagros de Jesús, ¿verdad? Si son ciegos, ¿cómo lo van a ver? Ellos no habían visto cómo Jesús operaba. No habían visto, yo qué sé, cómo Jesús era físicamente. Sin embargo, sin haberlo visto, creyeron. Creyeron que Jesús puede hacer milagros. Creyeron que Jesús podía sanarlo. Sin haberlo visto, creyeron. Y Juan 20:29 dice lo siguiente. Juan 20:29, a ver si aparece. No aparece. Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos dos ciegos no habían visto ningún milagro, como te digo, pero sin embargo creían. Habían quizás escuchado las predicaciones de Jesús o habían escuchado testimonios y empezaron a creer. Hermano, bienaventurados somos si realmente sin haber visto creemos en el Señor en nuestro corazón. Bienaventurados somos si podemos desarrollar nuestra fe aunque no le hemos visto. La calle muchas veces dice esta frase, si no lo veo, no lo creo. Pero la Biblia dice, bienaventurado que el que cree sin haber visto. Y estos hombres creyeron sin haber visto. Y Dios nos llama a poder tener esa fe que se mantenga firme, que sea una fe sólida, a pesar de no haber visto. A pesar de que muchas veces, por ejemplo, podamos pedir a Dios milagros y los milagros no ocurran, que ahora hablaremos de esto. A pesar de las circunstancias, podamos seguir creyendo que Dios puede transformar vidas, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer cosas increíbles. Porque, hermanos, muchas veces lo que en nuestra vida más flaquea es nuestra fe en el Señor. No que yo crea que Dios creó los cielos y la tierra, sino la confianza en el Señor. Y eso es muchas veces lo que flaquea. Porque cuando empezamos a vivir nuestro caminar con el Señor y empezamos quizá a no ver cosas que esperamos ver, muchas veces decimos entonces que el Señor no está. O es que empezamos a dudar, es que el Señor no existe. Pero el Señor dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Bienaventurados, más que dichosos. Y estos hombres creyeron a pesar de no haber visto a Jesús. Y dice la Biblia que ellos empezaron a clamar. Y utilizaron este término, hijo de David. Hijo de David era un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento en relación a la profecía mesiánica. Ellos, los judíos, esperaban al Mesías, al prometido, al enviado de Dios, y sabían que venía del linaje de David. Entonces estos ciegos, cuando están diciéndole hijo de David, lo que le están diciendo es, nosotros sabemos que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Esto es para que nos informemos un poquito. Pero dice la Biblia que ¿cuál era la actitud de ellos? ¿Cómo era la actitud de ellos cuando empezaron a buscar a Jesús? ¿Qué hacían ellos? Gritaban. ¿Alguna vez has gritado? No te voy a decir que grites, si no vaya que piensen los vecinos que estamos locos o algo. ¿Pero alguna vez has gritado? ¿Sí? ¿Y por qué gritamos a veces? Hombre, si está un poquito sordo, pues a lo mejor... Pero ¿por qué gritamos a veces? Gritamos cuando nos alteramos, ¿verdad? Cuando hay algo dentro de nosotros que se altera y empezamos a gritar. Te he dicho ya 5 veces que... Muchas veces gritamos también cuando ya, no sé, hay una situación que nos sobrepasa. Muchas veces gritamos también cuando hay un peligro, ¿no? Alguien se está a punto de tener un peligro. ¡Cuidado! Pero no vamos por la calle gritándole a todo el mundo, ¿a que no? Bueno, aquí en Lucena hay algunos viejitos que pegan una voz, hasta luego, adiós. Pero realmente nosotros no estamos gritando. Ahora, fíjate la cuestión. Ellos empiezan a gritar, a clamar en la palabra que se dice. Empezaron a clamar. Y ellos no clamaban por cualquier cosa, ellos clamaban porque Jesús les escuchase. En otras palabras, ellos clamaban por un milagro. Ellos clamaban por un milagro en sus vidas.
De hecho, en el libro de Marcos nos dice, nos revela, y hay mucho entendido, y la propia palabra, si tú ves las referencias que tiene, nos habla de que uno de estos ciegos era el ciego Bartimeo. Y nos dice la Biblia en Marcos que cuando el ciego Bartimeo empezó a clamar y empezó a gritar, lo que mucha gente le decía era: "Shh, shh, baja la voz, no grites, no molestes al maestro". Pero dice que él con mayor insistencia clamaba y gritaba. Y sabe, quiero decirte algo, hermano, no hay oídos sordos a los que buscan misericordia. No hay oídos sordos a los que claman por un milagro. Siempre vas a ver que cuando hay alguien que busca, que hay alguien que clama, que insiste, el Señor siempre se detiene. El Señor siempre se para. El Señor siempre se detiene para atender a esa persona. Porque no hay oídos sordos a los que buscan misericordia, a los que claman. Y esto me habla de algo importante que tiene que estar en ti y en mí en relación a la fe. Y es la insistencia, es el buscar, es el clamar. Cuando nosotros buscamos que ocurra algo en nuestras vidas, ¿cuántas veces clamamos? Muchas veces en el momento cuando ocurre, imagínate que ha habido un accidente o hay una enfermedad, en ese momento clamamos y gritamos, incluso a lo mejor nos desesperamos: Señor, ¿pero por qué? Pero a lo mejor al siguiente día ya no clamamos. O a lo mejor al siguiente día clamamos, pero al tercer día ya no clamamos. Sin embargo, estos ciegos, a pesar de que había gente que decía: cállate, él decía con más insistencia, dice que gritaba y que clamaba para que el Señor hiciera la obra. Hermano, algo que tenemos que entender es que tenemos que ser insistentes, insistentes, buscando la dirección del Señor, insistentes, buscando el milagro del Señor, buscando la sanidad del Señor. Seamos insistentes, oremos con insistencia por ese hijo, o por ese padre o por ese hermano que no ha conocido al Señor. Tenemos que ser insistentes. Y a veces nos cuesta ser insistentes. A veces nos cuesta clamar. Hermano, hay una situación, vamos a orar. Señor, te pido, Señor, por este Señor. Estos ciegos no hablaban, no oraban así. Perdona que te diga. Estos clamaban a voz cuello y gritaban y no tenían ni micrófono ni tenían nada. Y ellos buscaban desesperados ese milagro. Dice Jesús, en un momento determinado, dice también habla sobre una parábola que él la titula como la viuda y el juez injusto. Dice la Biblia que este juez injusto no quería hacerle favor a esa viuda. Pero esa viuda, ¿sabes lo que, en otras palabras, dice la Biblia, entre comillas, que era? Era muy pesada. Y dice que le insistía al juez que le hiciera justicia y que le hiciera justicia y que le hiciera justicia. Y dice que el juez llegó un momento en que se hartó y dijo: por tu insistencia, para que me dejes tranquilo, en otras palabras, te voy a conceder lo que me pide. Y Jesús dice esta palabra, porque no se trata del juez injusto que sea Dios, ni mucho menos. Él dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Y dice: día y noche. ¿Se tardará en responderle? Dice la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 7, por si lo estaba apuntando. ¿Acaso Dios no hará justicia al que clama día y noche? ¿Cuándo clamamos al Señor? Aquí me habla de esto, de insistencia, de búsqueda, de estar constantemente clamando. A veces queremos que Dios haga milagros, pero no estamos en esa búsqueda. No estamos con esa fe diciendo: Señor, yo creo, yo voy a insistir, yo voy a buscar, Señor, hasta que tú obres. Porque la Biblia dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Se tardará en responderle? Dice la palabra. Cuando hay alguien que le busca, el Señor responde. Cuando hay alguien que clama, el Señor se detiene. Porque te repito, no hay oídos sordos a los que buscan misericordia. El Señor no hace oídos sordos. Ahora fíjate esto, y aquí es donde vamos a entrar un poquito en materia más curiosa. Dice Jesús, le dijo a ellos, que cuando llegaron a la casa, Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Es curioso que Jesús le hace esta pregunta y de alguna forma el Señor le está animando en su fe. Está estimulándole a creer realmente.
Y creo que esta pregunta es el desafío que tenemos en esta mañana para nuestras vidas. Yo creo que el Señor nos pregunta, ¿crees realmente que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo ayudarte en esta situación que estás viviendo? ¿Crees realmente que puedo? Y me gusta porque estos hombres no dudan, si te has dado cuenta, ¿no? Dicen, bueno, hay veces que cuando hacemos una pregunta, yo esto se lo hago mucho a los jóvenes. Le pregunto algo, me contestan y les digo, ¿seguro? ¿Y qué dicen después? Sí, creo que sí, ¿no? Pero ellos no dicen eso. Ellos dicen, sí, Señor. Hay una afirmación clara de que sí creen. ¿Creéis que puedo hacer esto? Cuando el Señor te pregunta en tu situación, en tu problema, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Cómo es nuestra contestación? Bueno, Señor, no sé, en verdad que la cosa está complicada, ¿no? Pero... O nuestra respuesta es sí, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Porque eso tiene que ver con fe. Y eso tiene que ver con creer en el Señor. Con creer que Él puede hacer la obra. Y me gusta porque ellos no dudan, sino que tienen una confianza absoluta, una fe que no los mueve nada. Nada los mueve. Ni la propia palabra de Jesús, la pregunta de Jesús no los mueve. Ellos se mantienen firmes. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces cuando Dios retarda su promesa o su respuesta, empezamos a dudar. Y el viernes nos hablaba mi esposa de esta pregunta, o esta frase, mejor dicho, que decía Marta y María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dice, creed en mí. Y ellos dicen, sí, sí, creemos que resucitarán en el día postrero. Y Jesús dice la palabra que se duele, que se enoja por la actitud de ellos. Porque su fe ya no estaba puesta en que Jesús podía sanarlo. Y Jesús les tuvo que decir, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria? Jesús les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Y el Señor nos desafía a tener una fe que permanezca a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que la respuesta se retrase. Y después Jesús le dice esa frase, y es la frase que meditaba mucho, conforme a vuestra fe os sea hecho. Ahora quiero preguntarte algo. ¿De quién depende el milagro? ¿De la fe de ellos? ¿De Jesús? ¿De quién? Del Señor. Amén. Los milagros dependen del Señor. Hay personas que a veces creen que si ellos lo piden con fe, tienen que recibirlo, y no es así. Señor, si yo digo que ocurra esto, va a ocurrir esto. Bueno, perdona, si es la voluntad del Señor. Jesús dijo estas palabras, Juan 14, 13. Dice, todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre os será hecho. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hay personas que cogen este texto y entonces dicen, bueno, si yo lo pido en el nombre de Jesús, entonces Dios lo va a hacer sí o sí seguro. Pero el texto, aunque tiene que ver con eso, no está tan relacionado en eso, sino que se refiere a que cuando hablamos de pedir en el nombre del Señor Jesús, nos referimos a que nuestra petición sea bajo y de acuerdo al carácter y la voluntad de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús es como si estuviéramos diciendo, si es tu voluntad, Jesús, si es tu voluntad, Señor. Hermanos, los milagros no dependen de nosotros. Es el Señor el que hace y el que deshace. Ahora, la fe es el medio por el cual podemos alcanzar los milagros de Dios. Dios me anima, Dios nos anima a clamar, Dios nos anima a creer. Y muchas veces Dios, fíjate, en momentos donde no creemos o nuestra fe es un poquito más baja, el Señor hace el milagro. Pero hay momentos donde el Señor desafía nuestra fe, a que nuestra fe sea una fe sólida, una fe firme, para creer que eso puede ocurrir. Y Él le dice conforme a vuestra fe, es decir, conforme a lo que estáis pidiendo, sea hecho.
Y mira, como digo, Dios nos anima, pero tenemos que aprender algo y entender algo, y es descansar en la soberanía de Dios. ¿Sabéis qué significa esto? Significa que cuando yo tengo una situación, imaginaos que yo tengo una enfermedad, ¿vale? Una enfermedad complicada, incluso casi terminal, y yo empiezo a clamar por un milagro. Y yo empiezo a clamar. Lo que la Biblia me anima a mí es creer y clamar, pedir, pedir insistentemente. Pero si no es la voluntad de Dios, yo tengo que aprender también a descansar en su soberanía. Y aquí me gusta mucho Job, porque Job dijo estas palabras. Cuando empezó su tiempo de tribulación, él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y esto es una de las cosas más difíciles, porque uno dice, bueno, si yo lo he pedido con fe, si yo he estado pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿y por qué no ha ocurrido? Bueno, lo primero que te animo es a revisar nuestro corazón en nuestra vida. Pero si tu corazón está delante del Señor bien, como era el corazón de Job, si tu vida es íntegra delante del Señor y no ocurre, yo estoy seguro de que el Señor te hablará y te mostrará el porqué. O por lo menos pondrá paz en tu corazón. He visto personas que han vivido tiempos muy difíciles y ellos no han dejado de orar y de clamar, pero ellos decían esto, si es la voluntad del Señor, el Señor sabe. Tengo unos amigos que han empezado un noviazgo relativamente hace poco. Y es un amigo, buen amigo del norte de España. Y cuando nos enteramos del noviazgo, pues nos alegramos mucho. Pero ¿sabes qué pasó? Que a los pocos meses a la chica le detectaron un cáncer. Ahora mismo la chica tiene 21 años. Está, está con el tema de la quimio, ha perdido todo el pelo, 21 años. Y hombre, honestamente, 21 años no te espera esa noticia, ¿verdad? No solamente ella, que ya lo está pasando mal, sino también él. El tanto tiempo orando al Señor por esa esposa, un muchacho que sirva al Señor íntegro y de repente encuentra a esa chica feliz, pero a los 2 meses o al mes y medio se enteran de esta noticia. Pero me encanta porque ellos, cada vez que podemos hablar con ellos, cada vez que también los vemos en redes sociales, ellos siempre apelan a la soberanía de Dios. Y esto no es algo que nosotros humanamente podamos entender. Pero tiene que ver con esa actitud de saber que a pesar de todo, Dios tiene el control. De que Dios es soberano, de que Dios siempre tiene los mejores planes para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Que clamemos, que busquemos, que creamos que Él puede hacerlo, que se lo pidamos. Y yo no puedo decirte ni explicarte por qué a veces cuando pedimos algo no ocurre. Pero sí quiero decirte que podemos descansar y sé que el Señor puede poner descanso en nuestras vidas si confiamos plenamente en el Señor. Cuando ocurra una situación y tú empieces a clamar y a clamar y a clamar y a clamar y no ocurra, acuérdate de Job y dile, Señor, ayúdame a tener esa actitud que tenía Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Nuestra fe no puede producir los milagros, pero nuestra fe es el vagón, el coche, lo que Dios utiliza para que podamos ver el milagro. Es la parte que a nosotros nos corresponde. Pero obviamente la última palabra la tiene el Señor. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y el Señor se honra de los que le buscan, de los que claman, de los que creen. Por eso digo que necesitamos entender esto también. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Pero nuestra fe, y como hizo Jesús con ellos, va a ser probada. Nuestra fe va a ser trabajada. Y tenemos que decirle al Señor que nos ayude realmente a creer que Él puede hacer los milagros, que Él puede hacer sanidades. Yo creo que el Señor sigue haciendo obras poderosas hoy día. Y nosotros tenemos que buscar eso. Ahora, clamamos, insistimos, pero sabemos que la última palabra la tiene el Señor. La última palabra siempre la va a tener el Señor. Y sabemos que la voluntad de Dios siempre es, ¿qué?
buena, agradable y perfecta. Y en eso, hermanos, tenemos que aprender a descansar. No te enfades con Dios, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y a lo mejor no lo entendemos ahora. Es como cuando el niño le dice a su padre, papá, quiero salir a la calle, y el niño tiene 12 años, y el padre le dice, no vas a salir, o vas a salir hasta cierta hora. El niño a lo mejor no lo entiende, y se enfada y patalea y empieza a golpear las cosas, pero el padre sabe por qué está diciendo eso. El padre sabe por qué está tomando esa decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nos toca pedir, nos toca clamar, nos toca creer y estar seguros de que Dios puede hacer milagros. Y yo estoy seguro de que muchos milagros pueden ocurrir si realmente clamamos, si realmente buscamos, porque esto es importante, esta parte que nos toca a nosotros. Y a veces no tenemos la fe, a veces no tenemos la confianza y el Señor está esperando diciendo, pídeme, pídeme que yo lo voy a hacer. Yo quiero que tú me pidas. Pero nosotros estamos, bueno, tal, clamemos al Señor. Insistamos como insistieron estos ciegos. Día y noche, día y noche. Clamemos, busquemos. Si estás pasando por un tiempo difícil, quiero animarte en este día a que puedas clamar por ello. Si hay una situación de enfermedad, problema, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, clamemos, clamemos, no dejemos de clamar, no te acomodes, no te conformes, no diga, bueno, Jesús no me escucha. No, no, clama a más insistencia. Aunque haya gente que te diga, mira, deja de orar a tu Dios, no sirve para nada, sigue clamando al Señor, porque el Señor escucha la oración. El Señor escucha a los que le buscan. Y hay algo que me gusta de esto, esta última parte. Es curioso también lo que Jesús hace aquí. Dice que cuando ellos son sanados, Jesús les dice que no digan nada. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? No digan nada. Y aquí ellos, entre comillas, entendedme, le desobedecen. Y yo me quedaba pensando y decía, ¿pero por qué Jesús le diría? Y investigando y analizando, le dice, mirad, que nadie lo sepa. Era por lo siguiente. Y esto también pasa a veces. Muchas veces la gente sigue únicamente las manifestaciones, pero no siguen al Dios de las manifestaciones. Muchas veces hay un predicador que Dios lo usa y todo el mundo ¡fum!, pendiente de él, atento a él, y ya llega un momento en que le siguen no por lo mejor lo que predica, sino por lo que ocurre. Y Jesús de alguna forma está diciendo, yo no quiero que me conozcan a mí simplemente por los milagros, sino por mi palabra, por mi mensaje, por lo que yo estoy predicando. Por eso hay muchos momentos que tú vas a ver en la Biblia que Jesús dice esto cuando hace un milagro, que no digas nada. Ahora, otra cuestión que me encanta, entre comillas, entendedme, dice que cuando Él le dice esto, ¿qué hicieron ellos? Dice que lo divulgaron. Divulgaron la fama, me gusta esa frase, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Hermano, mira, con esto termino. Tenemos que entender algo. Yo no sé si tú alguna vez has recibido un milagro del Señor. No sé si alguna vez has orado y has tenido oraciones contestadas. Espero que sí. Pero cuando hay una persona que ha conocido el poder de Dios, cuando hay una persona que ha visto el milagro, cuando hay una persona que ha experimentado algo sobrenatural de parte del Señor, mira, yo creo que no podemos callarnos. Y yo sé que lo que Jesús le pidió al ciego, pero es que no podía callarse. ¿Por qué? Porque había tenido un milagro. Porque no veía y ahora veía. Porque no podía callarse la buena noticia que había recibido. No sé si te ha pasado eso, que has tenido una buena noticia y es que no puedes callarte. Mira, yo cuando hay un ingreso en el banco me alegro. Digo, madre, y se lo comparto a mi esposa. Hay un ingreso. Cuando ocurre algo bueno, te alegras, lo compartes. Lo habla, lo comunica. Ahora, cuando ocurre un milagro, ¿sabes lo que pasa muchas veces, hermano? No, que me da vergüenza compartirlo. ¿Y para qué lo voy a decir si tampoco?
No, si tampoco, yo qué sé, la gente también tendrá sus milagros y su... Divulgar su fama. Cuando el Señor hace algo con tu vida, como decían los discípulos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, si hay milagros que han ocurrido en tu vida, compártelo. Extiende la fama de Jesús en la iglesia, pero también en las calles. Comparte lo que el Señor ha hecho contigo. No te lo quedes callado. A veces hemos dicho, ahora no lo estamos haciendo por la situación, pero a veces hemos dicho testimonio. Ni uno. Siguiente semana, testimonio. Ni uno. Y yo digo, ¿será que el Señor no? Y luego, por detrás, pastor, me ha ocurrido esto. Y yo digo, pero hermano, ¿por qué no lo compartes? No, es que no sé, la cosa es... Tenemos que compartir lo que el Señor ha hecho. Lo que el Señor ha hecho. Amén. 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 Compartamos lo que el Señor ha hecho. Y no sé si me van a matar por esto, pero en esta semana, creo, o la anterior, hubo un milagro. No sé si nuestra hermana Gigi, no hace falta que sea. ¿Me deja compartir algo así brevemente? ¿Sí? Que me pareció increíble, ¿eh? ¿Sí? Bueno, la cuestión es esta, en resumidas cuentas. Ella se enteró de una mala noticia, de una noticia muy mala, de alguien que quería hacerle daño, ¿vale? Claro, ella, su preocupación, lógica, tuvo que pasar por una situación bastante compleja, pero en resumidas cuentas, lo que ocurrió después fue que el Señor lo tornó, ¿para qué? Para bien. No para bien, creo, ¿no? Sino mucho mejor, muchísimo mejor. En ese momento ella dijo, ¿qué está pasando? Seguramente orando, ¿no? Clamando, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo por qué todo esto me viene de golpe. Señor, yo te estoy buscando. Y de repente esa situación el Señor la torna para bien. Y hace un milagro que ya más de uno desearía tener aquí. No voy a compartir, pero más de uno desearía tenerlo. Y el Señor permite que una puerta que era complicada se abriese, mucho más de lo que seguramente ella esperaba. Y ella lo compartía esta semana con mi esposa y mi esposa me lo compartía y, ¿sabes? Nosotros nos alegramos. Porque cuando compartimos testimonio ocurren varias cosas. Primero le damos gloria a Dios, pero segundo también decimos, igual que ocurrió con la vida de ella, el mismo Dios que está con ella, sé que también está conmigo. Y sé que también puede estar contigo y puede hacer la obra tan poderosa y tan gloriosa que solo Él sabe hacer. Cuando nosotros compartimos lo que el Señor ha hecho, aumenta nuestra fe en medio del pueblo, en medio de la congregación, pero también en las calles. Por eso los discípulos decían esto, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Y aunque digan, no, mira, cállate, yo sé lo que Dios ha hecho conmigo y la experiencia que tú tienes con el Señor no te la puede quitar nadie, hermano. Lo que tú has vivido con el Señor no te lo puede quitar nadie. Yo a veces he hablado con amigos que son ateos y me quieren quitar a Dios y me quieren cuestionar todas las cosas de Dios, pero le digo, mira, yo he visto este milagro en mi vida, yo he visto este otro milagro, yo he visto este otro milagro. ¿Tú me puedes decir a mí cómo se ocurren esos milagros? ¿Y sabes qué ocurre? Que se maravillan. Y dicen, no me digas que eso ocurrió en tu vida. Y le digo, sí, eso ha ocurrido en mi vida. Yo he visto cosas, yo he experimentado. Ahora, ¿cómo voy a callarme tan buena noticia? ¿Cómo voy a callarme en lo que Dios ha hecho en medio de mi vida, en medio de mi familia, en medio de mi iglesia? ¿Cómo voy a callarme? Aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, aquel que ha visto un milagro de parte del Señor, no puede callar. Y cuando empezamos a promulgar, a compartir la fama, la gente se acerca también al Señor. Porque a lo mejor no te sabes la Biblia de memoria, ¿verdad? A lo mejor hay muchos textos que, bueno, somos un poquito torpes, pero sí podemos compartir las buenas nuevas, lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Y sabes cuál es el mayor milagro que Él ha hecho con nosotros? Salvarnos.
El mayor milagro que hemos tenido tú y yo es poder ser declarados hijos cuando éramos declarados pecadores, cuando éramos declarados eh, esclavos. Qué mejor noticia. Por eso el Evangelio, hermano, significa buena noticia. Porque la buena noticia es que estábamos perdidos, pero que el Señor nos rescató. Habrán otros milagros, pero ese es el mayor milagro que tú y yo tenemos que compartir a la gente. Que tú y yo tenemos que alegrarnos, que tú y yo tenemos que gozarnos y decir, Señor, gracias por tu salvación. Ahora, esto solamente lo entienden, ¿sabes quiénes? Los que lo han experimentado, los que lo han conocido. No una fe fingida, sino una fe genuina. Una fe verdadera que dice, gracias Señor, gracias por lo que tú has hecho. A partir de hoy, Señor, yo quiero promulgar tu fama, quiero predicar, Señor, de ti, quiero llevar a todo rincón que tú vives. Cuando yo estaba en el instituto y no tenía ese compromiso con el Señor, a mí me costaba horrores hablar del Señor, te lo digo sinceramente. Yo cuando hablaban de Dios en la clase hacía así, agachaba la cabeza. Me decía, que no me pregunten, que no me pregunten. Ni me sentía cómodo, me daba vergüenza, pero cuando conocí al Señor, ¿sabes qué? Mi cabeza alta. Y yo hasta deseaba, digo, a ver si sale el tema. Porque tienes deseo de compartir, de hablar de lo que el Señor ha hecho. De lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranata,